La educación inclusiva es parte de la respuesta integral ante un modelo educativo con enfoque humanista y tiene como objetivo garantizar que todos los niños y las niñas y adolescentes tengan acceso equitativo y continuo al aprendizaje en todos los contextos. Vamos a recibir al doctor Carlos Alberto Campos Almeida, que hoy nos honra con su presencia en darnos una conferencia, La educación inclusiva en la nueva escuela mexicana. Por ahí algunos ya les entrevistaron, ya les dijeron qué esperan, qué piensan, qué quieren o qué cosas, cuáles son sus expectativas principalmente. Les voy a dar un currículum aquí. Me gusta ese currículum, de veras está fabuloso, para que vean a nuestro artista de hoy. Él tiene una formación académica en licenciatura en Psicología Clínica en la Villarrica, maestría en Educación Básica en la UPB, máster en Rehabilitación Neuropsicológica Infantil y del Adolescente, Escuela de Psicología y Psiquiatría, Confederación Española de Entidades de Formación, doctorado en Educación, Universidad Iberoamericana. También está certificado internacionalmente por Trastorno del Espectro Autista, Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina. Tiene certificación en accesibilidad de entornos para personas con discapacidad por la Universidad de Birmingham de Madrid, España, ¿correcto? Y la experiencia profesional cuenta con 37 años de servicio en educación especial en CAPEP, 34 años de experiencia en educación superior. No me voy a faltar ninguna, ¿eh? Y ha sido psicoterapeuta infantil, catedrático en distintas universidades, investigador de la evaluación externa del Programa de Educación Inclusiva en Panamá, coordinador de CAPEP en el estado de Veracruz, asesor de la maestría en Educación Especial con enfoque inclusivo por la UPB, asesor de las maestrías en Educación y Docencia, Centro Universitario Hispano-Mexicano, asesor del doctorado en Educación Universidad Cristóbal Colón, asesor del doctorado en Educación para la Inclusión Escolar y Social del Instituto de Estudios Superiores Simón Bolívar. Tiene experiencia en evaluación y diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo. Ha escrito artículos sobre educación especial, integración educativa y educación inclusiva. Colaborador de AMEXPAS, Asociación Mexicana para el Apoyo a Sobresalientes. Actualmente es supervisor de la zona 3 de CAPEP en el estado de Veracruz, coordinador del diplomado CAPEP en línea de educación inclusiva en preescolar. Es conferencista y tallerista de temáticas sobre educación especial, educación inclusiva, trastornos del neurodesarrollo, habilidades socioemocionales y diseño universal para el aprendizaje. Es consejero coordinador del CREI de la delegación de la SEP Zona Veracruz y es autor del libro Rutas hacia la Educación Inclusiva. Ese está disponible en Amazon. Por ahí también no nos trajo, pero que nos muestre ese libro porque está fabuloso. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos, un gran amigo. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Sandra, Centro de Maestros, por la invitación. Bueno, la educación inclusiva es mucho más de lo que frecuentemente escuchamos, inclusive de lo que muchas veces pensamos. Porque es muy común en muchos discursos, inclusive de autoridades educativas, en muchos discursos políticos, pero sobre todo en muchas de las expresiones que tenemos en el sistema educativo. Es muy común que cuando se hable de la educación inclusiva, hablemos inmediatamente de las personas con discapacidad o de la educación especial. Y tenemos un problema con esa comprensión porque la educación inclusiva es mucho más que eso. Y a eso me voy a referir justamente.
Porque si solo pensamos que el asunto tiene que ver con la educación especial o con la discapacidad, pues entonces delimitamos el desafío hacia quienes se dedican a eso. Y en realidad el tema tiene que ver con mucho más que esos temas. La nueva escuela mexicana dice esto es textual, tiene como objetivo la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que esa expresión no es casual tampoco, ¿no? No es como, bueno, pues ahora hay que decir niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ya sabemos que desde hace mucho tiempo, en todo el enfoque de derechos humanos, este discurso importa porque lo que busca es visibilizar a la diversidad. Que hemos dicho muchas veces, no es que hablar así resuelva los temas de atención a la diversidad, es que es una de las muchas cosas que debemos hacer para visibilizar a la diversidad. Busca promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, etc. Las definiciones de los objetivos de cada reforma que ha existido en nuestro país importan porque es muy frecuente que cuando cambian los planes y programas, algunos de nosotros digamos o escuchemos a algún colega decir, es lo mismo pero con otros términos, es lo mismo que el plan anterior pero con otras palabras. Y entonces interpretar así los cambios de los planes y programas nos confunde, porque entonces sí pensamos que es lo mismo pero con otro nombre. Y la definición de objetivos específicos de cada reforma no significa superponer términos, significa pensar de otra forma. Es decir, no significan lo mismo, no son cambios de términos, sí es otro paradigma, es decir, sí es otra mirada de cómo se espera que se desarrolle la educación. Entonces sí importa y debemos evitar estas ideas de es lo mismo con otro nombre, porque necesitamos revisar el marco teórico que soporta la reforma, ¿no? Y nos volvemos de pronto como simplistas y decimos, no importa tanta teoría, lo que importa es que me digan ahora cómo se le llama a lo que antes se llamaba de esta forma y cómo trabajo frente a un grupo, ¿no? Y entonces importa porque ahí todo el marco teórico, que por cierto, todo el marco teórico que tiene la nueva escuela mexicana es muy interesante, muy, muy interesante. Hay una referencia teórica muy interesante que es la fundamentación del plan y los programas de estudio. Y entre otras cosas dice esto, no sé si podemos, ahora aquí un poquito para que se vea más la diapositiva. Por ejemplo, los ejes que ya conocemos y que el primero, por cierto, es el de inclusión, que también ya sabemos, ¿no? Y entre otras cosas, a lo que me refería yo con la fundamentación teórica, que es muy interesante, que está en la nueva escuela mexicana, es que habla de estos términos. Dice, por ejemplo, hace una descripción y un ejercicio sociológico muy interesante, porque dice, entre otras cosas, que a lo largo de la historia, en la supuesta búsqueda de reconocer y de atender a la diversidad, se ha conseguido grandes, se ha incurrido en hablar de solamente grupos que le hemos llamado vulnerables, ¿no? Es decir, se ha pensado en grupos específicos, como es el caso de las personas con discapacidad, o como es el caso de las mujeres o las personas indígenas, y no es que no importen, y no es que no estén en situación de vulnerabilidad, pero lo que dice el planteamiento de la NEM es que entonces nos centramos en esos grupos, y lo que hacemos con eso es invisibilizar al resto. Y hablan de que esto que históricamente se ha hecho es colonizar, es decir, es sectorizar a la población en general y pensar solo en grupos. Y que entonces el planteamiento de la nueva escuela mexicana es decolonizar, es decir, abandonar esta idea de los grupos específicos y pensar en toda la diversidad. Fíjense, en términos más concretos, nos hemos dicho durante mucho tiempo, si cuando pensamos en inclusión solo pensamos en la población con discapacidad, por ejemplo, en una escuela de cualquier nivel educativo, de cualquier modalidad, de cualquier entorno, si la propia secretaría inclusive, porque a veces así pasa, te pregunta, quiere evaluar qué tan inclusiva es la escuela, y para eso te pregunta, ¿cuántos niños con discapacidad tienes inscritos en la escuela? Y tú dices, tengo X cantidad. Y tú dices, wow, son muchos niños, ¿no? Entonces esta escuela es súper inclusiva. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que estamos creyendo que el hecho de que estén físicamente niñas y niños con discapacidad garantiza su inclusión. Es decir, que estén ahí garantiza que estén incluidos. Y eso no necesariamente es así. Pero lo más grave de eso es que estemos pensando en que la inclusión solo tiene que ver con los niños y niñas con discapacidad.
Porque en la misma escuela donde están esas niñas y niños con discapacidad puede haber otras niñas y niños excluidos. Por ejemplo, la misma escuela donde la cultura normaliza cierto trato hacia las niñas, ¿no? Y entonces se está generando ahí y se está reforzando una cultura que discrimina a las mujeres y que desde niñas se instala esa manera de pensar en ellas mismas y en los niños respecto a las niñas. Y entonces, pero en esa misma escuela estamos diciendo que tenemos niños con discapacidad. Es decir, solo pensamos en la inclusión así. En la misma escuela puede haber niñas y niños que estén siendo discriminados por su aspecto físico, por ejemplo, porque tienen obesidad, por cómo se visten, porque son pobres y porque llegan con la ropa que tienen, con los zapatos rotos y se burlan de ellos y les ponen apodos. Y seguimos pensando que la inclusión tiene que ver con los de discapacidad. Ajá. Entonces fíjense, cómo es que el tema tiene que ver con muchas cosas. Pero voy más allá inclusive, porque la inclusión no solo es un asunto que tenga que ver con la escuela. Y voy a decir a esta expresión que es lo más importante en inclusión. Lo central en la inclusión es que, a diferencia de cualquier otro tema, la inclusión no va a ocurrir nunca si no entendemos que tiene que ver con nosotros como personas, no solo en la función que tenemos profesionalmente, no solo en la docencia, porque la inclusión tiene que ver con las cosas que pensamos. Tú puedes tener 5 licenciaturas, 4 maestrías y 5 doctorados y seguir pensando las mismas cosas que pensabas antes, ¿no? Y seguir excluyendo a las personas por su aspecto físico o por cómo se visten, por ejemplo. Y si hacemos eso, entonces nos sirve muy poco tener 40 años de servicio y 50 grados académicos, ¿no? Porque total, siguen siendo más poderosas tus creencias y sigues teniendo una ideología segregadora, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La inclusión tiene como tema central el que nos demos cuenta que tiene que ver con nosotros como sujetos, ¿no? Bueno, entonces la inclusión va más allá de la discapacidad, ¿no? La educación inclusiva también tiene que ver con muchos medios, servicios y ámbitos, ¿no? Es decir, la Ley General de Educación, la reforma 2019, que es la última, tiene un capítulo, el capítulo 8, que se llama de educación inclusiva. Y dice que hace una descripción, un poco lo que acabo de mencionar, tiene que ver con la diversidad. La diversidad en un aula, que es, bueno, pues entre otras cosas es que sepas que ahí, si tienes 15 o 20 estudiantes o más, pues son 20 cerebros que funcionan de manera distinta, 20 maneras de aprender también de manera diferente, que tienen intereses y motivaciones distintas, que provienen de contextos distintos, etcétera, que tienen habilidades distintas, unos más habilidades para unas cosas que para otras, otros tienen dificultades para algunas áreas, a diferencia de otros compañeros, y que la educación inclusiva se tiene que echar mano de esfuerzos de la propia escuela y también de otros, como la educación especial. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la educación inclusiva y la educación especial? De manera concreta es que la inclusión le corresponde a todo el sistema educativo, a toda la escuela. Tiene que garantizar que aprendan todas y todos desde sus particularidades, desde su diversidad. Y a la educación especial le toca coadyuvar con la escuela y particularmente hacer que esa inclusión beneficie a la población con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Eso le toca a la educación especial, ¿no? Eso tiene una población objetivo, pero el resto de atención a la diversidad le toca a todo el sistema educativo. Entonces, sí es muy importante porque a veces incluso en la educación especial tenemos ese discurso, ¿no? Te invitan a ti a hablar sobre, trabajas en educación especial, te invitan a hablar sobre educación inclusiva y solo hablas de discapacidad. O sea, tú mismo estás creyendo y haciendo que los demás crean que la inclusión solo se trata de la educación especial o de la discapacidad. Y entonces nos tiene que regresar a lo importante este tema, porque la inclusión entonces va más allá de la propia escuela, decía yo, tiene que ver con nosotros. O sea que las maestras y maestros que den pasos más claros y seguros hacia la inclusión no necesariamente son quienes tengan más grados académicos. Serán las personas que, por ejemplo, tengan claro que lo más importante es poner al frente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y poner al frente su dignidad. Si tú eres una maestra o un maestro, que pase lo que pase, jamás harías nada en contra de una niña, un niño, adolescente, jamás lo harías sentir mal frente a nadie, harías tu mayor esfuerzo porque su
su familia entienda que lo tienen que ayudar, porque el resto de la escuela lo ayude. Si nunca lo castigarías, nunca te pasarías la vida reportando al niño con sus papás para que lo castiguen, etc. Si tú haces eso, aunque de pronto no tengas claro qué técnicas y métodos usar y nunca no hayas tenido un niño con autismo y tengas uno y no sepas qué hacer, pero lo que sí tienes claro es lo que nunca harías, ¿no? Entonces, si tienes claro eso, ya lograste más que muchos que sí creen que saben, ¿no? Sobre estas condiciones. Eso es más importante que cualquier cosa. En ese sentido, las maestras y maestros que tienen claridad sobre eso, que claro que se angustia, que claro que se preocupa mucho porque de pronto dices que no sé qué hacer porque nunca había tenido un estudiante con esas características, sí, pero sabes que es una persona, ¿no? Y eso lo pones al frente de cualquier cosa. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que importa en la inclusión? La inclusión importa que sepamos que nos atañe como sujetos porque tiene que ver con las cosas que pensamos, con la ideología que tenemos. Y la ideología que tenemos tiene que ver con muchas cosas, con nuestra propia crianza y educación, por ejemplo, ¿no? Con lo que escuchamos en nuestra casa, con nuestros papás, con la familia que hayamos tenido, ¿no? Las cosas que eran naturales, que se decían, ¿no? Y que ahora nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Ahora que muchas cosas están literalmente a discusión, ¿no? Expresiones normalizadas, ¿no? Apodos, chistes, burlas, que nos parecían bien, ¿no? Y que siempre estuvieron mal. Porque no es que ahora seamos muy sangrones y que ahora seamos de cristal, es que antes se hacían muchas cosas que excluían a las personas y que nos enseñaron que estaba bien. No es culpa de nuestros padres o abuelos, así era entonces, pues, ¿no? Es decir, tampoco se daban cuenta, pero estamos obligados hoy a que estamos visibilizando las cosas de otra manera, que también hagamos un esfuerzo por darnos cuenta que muchas personas históricamente han estado excluidas, ¿no? Discriminadas. Entonces, esto nos regresa a lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la educación inclusiva? Si a nosotros nos preguntan, ¿qué es lo más importante para que te des cuenta cómo una escuela empieza a avanzar hacia la inclusión? Ya dijimos, no es cuántos niños con discapacidad tengan, no es cuántos niños con autismo o con TDAH tengan. No, claro que eso es un desafío, pero eso no implica, no garantiza que la escuela sea inclusiva. Si queremos saber qué tan inclusiva empieza a ser cada escuela, teníamos que tratar de medir si ya está por lo menos disminuyendo la discriminación. Y a lo mejor no tenemos una respuesta porque ni siquiera hemos medido qué tanto se discrimina en la escuela. A lo mejor ni lo habíamos pensado. Ni siquiera hemos analizado como colectivo, oigan, ¿nosotros discriminamos? O sea, como personas discriminamos. Yo discrimino a alguien por cómo se viste. Es una de las principales razones por las cuales se discrimina en México. La forma de vestir. Yo discrimino a las personas por su ideología religiosa, por su ideología política, por la diversidad sexual, por su origen étnico, y así, por el color de la piel. Esas son las razones por las cuales se excluye a las personas en este país. Y fíjense, en los primeros lugares de discriminación no está la discapacidad. Y si todos estamos de acuerdo que las personas con discapacidad son altamente discriminadas en este país y no son las que están en primer lugar, entonces, ¿qué está pasando con el resto, con las que sí son las más discriminadas? Ni siquiera están en los discursos, ¿no? Ni siquiera las mencionamos. Entonces, por eso es importante. Las encuestas nacionales sobre discriminación dicen algo así. En este orden, son las razones por las cuales se discrimina en México. En ese orden. Encuestas nacionales sobre discriminación hechas por las Comisiones de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, INEGI, etc. Fíjense, primero en este país se discrimina por el color de la piel, por la manera de hablar, por la forma de vestir, un aspecto personal, por la clase social, por la creencia religiosa, por el sexo, específicamente hacia las mujeres, por la edad, a las niñas, niños y a los adultos mayores, y la orientación sexual, y después por discapacidad y otras cosas. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque insisto que si hacemos esfuerzos para ayudar a la inclusión de niños con trastorno espectro autista, es muy importante, sin duda. Es un desafío tremendo en las escuelas. Pero si no entendemos que tenemos que trabajar esto, esa escuela no va a ser inclusiva y yo tampoco, ¿no? Ayudaré, ojalá que sí. Y
nos toca hacerlo a los niños con autismo en ese ejemplo. Pero si yo sigo discriminando a las personas por estas razones, nunca va a avanzar la inclusión. Así. He compartido esto que pasó hace unos meses, que me invitaron a un congreso, en otro estado, un congreso sobre discapacidad, que es un tema al que yo me he dedicado muchos años. Y era un congreso de 3 días, y a mí me tocaba participar, bueno, coordiné un taller el tercer día, pero me tocaba una conferencia el segundo día, era la segunda conferencia de la mañana. Entonces yo llegué muy temprano porque quería escuchar la conferencia anterior. Y cuando llegué me acerqué al material que estaba ahí, a los libros, que ya saben que luego hay en los congresos, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué, estaba yo viendo unos libros y empezó a llegar mucha gente que también se acercó. Y escuché lo siguiente, fíjense. Escuché a una mujer decirle a otra, oye, ¿ya te fijaste cómo viene vestida? ¿Cómo se le ocurre vestirse así con ese cuerpo? Y entonces cuando yo participé hice mención de eso. Yo espero que les haya dado pena. Pero ¿saben por qué lo mencioné? Porque entonces les decía, es que no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo nada. Porque venimos a un congreso sobre discapacidad y nos vamos a sentir que somos muy buenos porque nos interesan las personas con discapacidad. Pero discriminamos a otras. La pregunta es, ¿dónde dice a partir de qué medida de cuerpo te tienes que poner cierta ropa? ¿Dónde dice eso? Eso es un estereotipo, es un estándar, y normalizarlo nos hace discriminar a los demás, ¿no? Tú puedes decir, yo no me pondría eso, está bien, pero ¿cuál es la diferencia entre tu libre expresión y tu libertad de pensar lo que quieras a la transgresión de un derecho humano, del otro? Cuando cruzas la línea al respeto básico, al derecho básico que es el respeto. Ajá, entonces, fíjense, ¿por qué importa? Porque son cosas que a lo mejor no habíamos pensado. Está normalizado reírnos del aspecto físico, de cómo se viste. Está normalizado. ¿Importa, hombre? Sí, porque entonces pongámonos o acá o allá, ¿no? Y dejémoslo de tarea, porque si no, no vamos a avanzar. Por edad, por orientación sexual, en una escuela inclusiva, el tema de la inclusión no solo tiene que ver con el alumnado, tiene que ver con toda la comunidad educativa. En una escuela que quiera ser inclusiva, no puede haber una maestra o un maestro discriminado por usar tatuajes, por ejemplo, ¿no? O un piercing, o por pintarse el pelo, o por su orientación sexual. Porque entonces, nuevamente, no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, te paras a dar un discurso muy bonito sobre la inclusión, te aprendes los términos y los recitas muy bien y defiendes a los niños con discapacidad, cosa que es muy importante, pero eso no sirve, porque seguimos discriminando a otras personas. Entonces, fíjense, ¿por qué nos importa como personas el tema de la inclusión? Es muy fácil aprendernos los conceptos, es muy fácil, te los aprendes y los repites, pero para avanzar en la inclusión tenemos que ser así, tenemos que pensar de esa manera, ¿no? Entonces ese es el reto principal en la inclusión. Y el lenguaje es uno de los elementos centrales para avanzar en la inclusión, porque el lenguaje tiene que ver con lo que pensamos y con lo que creemos. Vygotsky dijo que el lenguaje es pensamiento, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos es lo que pensamos. Nada se nos sale sin querer, ¿no? Es que no lo quise decir. No, es que nadie dice nada que no piensa, ¿no? Nadie dice nada que no piensa. A lo mejor es que ni siquiera reflexionamos sobre eso, ¿no? En ese sentido, sí importan muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que decimos, ¿no? Expresiones que tenemos y que ojalá evitemos esto que de pronto sucede es que ya es mucha sangronada, porque esto se ha dicho siempre y nadie decía nada antes. Es que ahora estas generaciones de cristal que no aguantan nada, es decir, o sea, antes nos aguantábamos todo. Si exploras un poquito lo que realmente pasaba antes, lo que pasaba antes es que la gente que se sentía excluida se daba cuenta que no podía manifestarse así y que tenía que terminar mimetizándose. Yo hace muchos años hice un ejercicio en una maestría que yo daba clases, una maestría de desarrollo infantil, y era una actividad de pónganse en equipos y cuenten chistes, los que se les ocurran. Los chistes que casi siempre se nos van a ocurrir son chistes en donde hay una denostación hacia alguien, ¿no?
hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual, hacia los adultos mayores, así. Son temas recurrentes. Entonces, muchas risas y está muy divertida la actividad. Le decía, pues ahora chequen con un guión, chequen si en ese chiste hay alguna persona a la que se excluya o sobre la que se diga algo negativo, peyorativo, etc. Y entonces así hizo un análisis muy interesante. Es que nunca habíamos pensado en eso y no es lo que sea. Sí, no podemos caer en el simplismo de decir, ay hombre, es un chiste, no importa. Sí importa porque tiene que ver con lo que tú crees, ¿no? Pero hubo un equipo de compañeras, que eran puras mujeres, y eso es muy interesante porque eran puras mujeres, y dijeron ellas, la conclusión a la que llegamos es que para nosotros no es, sí hubo chistes así, por ejemplo, en este grupo, ellas decían que contaron chistes sobre el aspecto físico y sobre las mujeres con obesidad. Decían, pero es que como la consigna era contar chistes, y el tema fue ese, nadie lo tomó a mal. Y eso es lo que pasa cuando contamos chistes. Si tú estás ahí, es que tú estás de acuerdo como en un código en donde nadie se va a molestar. Entonces todos estamos de acuerdo, entonces pensamos que la verdad no era para tanto. Dijo, bueno, pues en el ánimo de que todos es parte de la diversidad, dije, bueno, pues adelante. Y seguimos. Pero como 10 minutos después, una compañera de ese equipo levantó la mano. Dijo, mira, yo quiero decir algo. Esto que acaba de pasar es lo que a mí me ha pasado toda la vida. Yo he terminado riéndome de chistes en donde se burlan de personas que tienen mi aspecto físico, porque si no, yo voy a ser una sangrona y voy a ser una odiosa, que muy delicada porque se están contando chistes y yo me siento ofendida. Pero esto ha pasado toda la vida. Y no es cierto que no pase nada. Y no es cierto que no me sienta mal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha pasado con muchas personas, ¿no? Donde se ha normalizado la exclusión. En ese sentido, el lenguaje importa, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos para referirnos a las personas? Entonces, hay que revisarlo, porque el lenguaje tiene que ver fundamentalmente con las cosas que pensamos. Importa porque cuando empezamos a hablar de otra manera, también nos damos cuenta que paulatinamente empezamos a pensar de otra forma. Entonces, sí es muy importante. Por ejemplo, vamos a referirnos solo al tema de la discapacidad, ¿no? Es un ejemplo de cómo se usa el lenguaje. Por ejemplo, bueno, pues la expresión correcta es persona con discapacidad y todavía seguimos escuchando esto. Capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados, que es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque cuando dices discapacitada o discapacitado, estás diciendo, esta persona es totalmente discapacitada. Y no existe una sola persona discapacitada. Existen personas con discapacidad, que es decir, algunas áreas de su funcionamiento general tienen limitaciones, pero tiene otras áreas en las que no hay esa limitación. Inclusive en las personas cuadraplégicas, por ejemplo, las personas que no mueven un solo músculo, no son discapacitadas, porque tienen formas de comunicación que te dicen que hay un funcionamiento neurológico propiamente intacto, ¿no? Entonces, la persona puede tener discapacidad múltiple, pero hay áreas en las que no tiene discapacidad. Tú puedes tener un niño con trastorno del espectro autista, pero hay cosas que hacen que no tienen que ver con el autismo, sino con que tiene una personalidad, ¿no? Tiene una forma de ser, tiene un temperamento, etc. Entonces, ¿y por qué importa decir persona, alumna o alumno con discapacidad, no discapacitado? Porque primero es una persona sujeta de derechos, es una persona. La discapacidad es un rasgo, pero no la representa completamente, ¿no? Entonces, no es discapacitada. Seguimos viendo en algunos lugares letreros de discapacitados, ¿no? Anuncios de discapacitados, ¿no? En fin, bueno, eso tendrá que ir cambiando, pero tenemos que saber por qué. No es un capricho, no es un tema solo de término, ¿no? No tienen capacidades diferentes específicamente porque en todo caso todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Y si las personas creen que se oye mejor decir capacidades diferentes, ¿sabes a cuáles son las personas a las que menos les gusta eso? A las personas con discapacidad. Porque si nosotros los tratamos como capacidades diferentes, les quitamos todo lo que tienen derecho. Si decimos que tienen capacidades diferentes, entonces no necesitan leyes específicas, porque las leyes que existen son para todos, y todos tenemos capacidades diferentes. Cuando decimos que tiene discapacidad, se genera un derecho automáticamente. La ley los protege y tienen derechos específicos, ¿no? Entonces, sí importa el reconocimiento de la discapacidad. Hasta ahora es el término correcto.
no se dice discapacitado, no se dice diversidad funcional, se dice persona con discapacidad. Y eso es importante, ¿no? No tienen capacidades especiales. Si a veces que voy a decir, es que son las personas con capacidades especiales. Y dicen algunas personas con discapacidad que yo he conocido, ¿qué creen? Las personas creen que nosotros nos vamos a sentir bien porque digan que tenemos capacidades especiales. Somos personas como cualquier otra. ¿Qué capacidades especiales tenemos? ¿Nos teletransportamos? ¿Sacamos fuego? ¿Nos hacemos invisibles? No, no tenemos capacidades especiales, ¿no? Entonces, a veces en esas expresiones creemos que ayudamos más a las personas cuando hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, persona no se dice de esta manera. Las personas con discapacidad auditiva o con sordera no son mudas, ¿no? Decir sorda inclusive no está mal, pero sordomudo sí, porque no son mudas. Porque además la comunicación no solo es a través de la expresión verbal, ¿no? Hay muchos sistemas alternativos de comunicación y las personas, pero también, por cierto, se pueden oralizar. Hay personas con sordera total y tienen expresión verbal porque están oralizadas, ¿no? Entonces, sordo no está mal, con discapacidad auditiva está mejor, pero sordomudo sí está mal, ¿no? Si, tengo un alumno sordo, bueno, está bien. Sordomudo no, porque no es que no pueda comunicarse o que no pueda hablar inclusive, ¿no? Y así, y otras expresiones que no deberíamos ver. Entonces, fíjense, solo por hablar de la discapacidad, sí importa el lenguaje que utilicemos. ¿Cómo nos referimos a las personas? Por ejemplo, cuando decimos, estas personas son de... Tengo alumnos que son de familias como que son de una secta, ¿no? O pues son de una religión, ¿no? Son de una religión. ¿Hablan un dialecto? No, hablan una lengua. Entonces, ese tipo de expresiones importan porque lo que hacemos es denostar, ¿no? Minimizar el valor de otras personas. Por ejemplo, y a veces estamos como tan focalizados a cierta ideología. Por ejemplo, ahora que hice mención del tema de la religión, si tú tienes una religión, por ejemplo, la religión que a lo mejor en ciertos entornos puede ser más común, como la religión católica, y entonces tú piensas que quienes no están, las familias que no son de esa religión, entonces son son los otros, digamos, ¿no? Son las personas raras o diferentes. Una vez una maestra con la que veo mucho me dijo, oye, fíjate que yo trabajo en una región en donde hay varias escuelas. Fíjese su expresión, me dijo, en esa región casi todas las familias son de otra religión. Fíjense, de otra religión. ¿Sí? Yo porque la conozco entendí el sentido de su expresión. Ella es católica y entonces le dije, oye, ¿de qué religiones? No sé, dice, creo que testigos de Jehová o de los no sé qué, o sea, ni siquiera sabían, ¿no? Pero lo interesante que yo le decía, ¿sabes qué? ¿Te fijas lo que acabas de decir? Le dije, fíjate, tú acabas de decir que casi toda la comunidad tienen esa religión, pero de todas maneras tú dices que son de otra religión, porque los otros y los raros para ti son ellos, aunque sean la mayoría. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas expresiones, y yo les decía, es que ni siquiera conocemos cuáles son las ideologías que sostienen sus creencias. Te van a parecer raros mientras tú no sepas por qué creen lo que creen, por qué sus convicciones están basadas en determinada ideología, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, en algunos países en donde nuestro país, y hasta es parte de hay creencias con las que crecemos, donde te dicen, lo más fácil para no pelearte con la gente es que no hables ni de política ni de religión. Y el problema no es la política ni la religión, el problema es el fanatismo, ¿no? Porque tú puedes hablar con los demás y no te tienes que pelear con nadie. Tú puedes decir, yo creo esto, tú crees esto. Ya, ¿no? Es decir, pero no aprendemos eso. O sea, creemos que a fuerza yo te tengo que convencer, lo que yo digo es lo correcto, lo que tú dices está mal. Entonces, deberíamos tener como proyectos que hay en otros países en donde en lugar de decir no hablamos de religión, el sistema es laico, pero entonces, en términos de información, ¿qué hacemos? En lugar de negar ese tema, hay proyectos, ahora que tenemos toda la metodología de proyectos, hay proyectos en donde se puede, por ejemplo, hacer que el alumnado investigue sobre las distintas religiones que existen.
y que esa sea una temática en donde conozcan las diferentes posturas religiosas que hay, pero además las distintas posturas ideológicas. Porque las personas pueden tener una religión o ninguna, pueden creer en Dios o no, y el valor personal no tiene que ver con eso. Hay muchas personas altamente valiosas, solidarias y humanitarias que no creen en Dios o que no tienen ninguna religión. Entonces, entender eso es fundamental, porque si no instalas la idea de que la única manera de ser una buena persona es creer de esta manera, y si no, entonces seguramente tú tienes características poco humanitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, importa en el tema de la discapacidad, pero importa también el tema de la diversidad sexual, religiosa, étnica, etc. Muchas veces esto es lo que vemos, ¿no? Sí, las personas con discapacidad, porque todo el tiempo vemos que ahí se les niegan muchos derechos, que no hay accesibilidad física, arquitectónica, etcétera, ¿no? Y es real, pero no vemos que hay otras formas de discriminación. En un grupo donde tengas un niño con discapacidad, tal vez haya otro que esté siendo víctima de acoso escolar, por ejemplo. Entonces, también importa lo que le esté pasando, porque lo está arriesgando a muchas dificultades de orden emocional que a veces, inclusive en los casos más extremos, termina con su vida. Entonces sí importa que visibilicemos a todas y a todos, no solo a quienes pensamos que son los sujetos centrales en la inclusión. Bueno, esto dice la Ley General de Educación, habla de la equidad, habla de la definición de inclusión, desde lo que plantea el artículo 16 de la reforma de 2019. Por cierto, el 30 de abril presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Educación con el propósito de garantizar que las maestras y maestros reciban la capacitación para la inclusión del alumnado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es una iniciativa muy interesante, porque aunque ya la inclusión y toda la ley debería garantizar que tengamos esa capacitación, en los hechos no la tenemos. Los esfuerzos son locales, ¿no?, entre nosotros, pero el sistema educativo necesita tener una directriz federal y local de que garantice la capacitación al personal de las escuelas. Entonces, bueno, todas las reformas que estén orientadas a mejorar y hacer realidad la inclusión me parece que son suficientemente, o esperamos que sean suficientemente útiles, ¿no? Si queremos saber cuál es la perspectiva que tiene México, la SEP específicamente, sobre educación inclusiva, la política nacional, la política mexicana sobre educación inclusiva está planteada en este documento que se llama Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. La encuentran facilito en una búsqueda en internet. Es muy importante que la conozcamos. Es un documento muy sencillo, en mi opinión, muy bien elaborado. Me parece que está muy concreto, coincide con los enfoques internacionales sobre inclusión, pero además hace una aportación muy interesante que yo no conozco ningún documento de otro país que tenga esta aportación a la que ahorita me voy a referir. Y dice, entre otras cosas, esto, fíjense, nunca dice que la inclusión tiene que ver con el alumnado con discapacidad. Dice esto: replantea la función de la escuela para dar cabida a toda persona, tiene que ver con el combate a cualquier forma de discriminación, y habla de estas dimensiones, etc. Dice esto, por ejemplo: la educación inclusiva es el eje alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo, no es un tema transversal. Dice, es el eje alrededor del cual debería organizarse todo el sistema educativo, porque no deberíamos pasar mucho tiempo más diciendo escuela inclusiva o educación inclusiva, ¿no? Porque de qué otra forma tendría que ser la escuela o la educación. Pero como tenemos retos, es que hablamos con ese lenguaje. Ojalá un tiempo ya no tengamos que aclarar que la educación es inclusiva, ¿no? Bueno, esta es la aportación a la que yo me refiero, porque ningún documento tipifica las barreras como lo hace esta estrategia, ¿sí? Ustedes en internet seguro se habrán encontrado, o en documentos se habrán encontrado, por ejemplo, barreras para el aprendizaje y la participación, físicas, actitudinales, arquitectónicas, no sé qué. Pero esto que hace este documento es muy importante, porque este es el documento que nos regula, de forma que aunque te encuentres documentos que digan la clasificación que sea, tenemos que apegarnos a lo que dice esta estrategia, porque es la política de México, que está planteada a través de la SEP. Ellos dicen, hay 3 tipos de barreras para el aprendizaje y la participación. Recordemos, las barreras para el aprendizaje y la participación no es una característica de ninguna persona.
A veces escuchamos erróneamente decir, la barrera que tiene este niño es que tiene autismo. No, esa no es una barrera. Ese es un trastorno de neurodesarrollo o una discapacidad que tiene él. La barrera no es esa. La barrera, en este ejemplo, ¿cuál puede ser la barrera? Pues, por ejemplo, que yo nunca había recibido un niño con autismo. Entonces, no sé qué hacer. Tengo toda la voluntad y la disposición, pero no sé qué hacer. Entonces, es una barrera que tiene que ver con lo didáctico, por ejemplo. No sé, no tengo conocimiento sobre el autismo, ¿no? Cuando aprendo, se minimiza esa barrera. Ajá. El problema de que tenga limitaciones para aprender un niño con autismo no es el autismo, es que no sepamos cómo enseñarle a un niño con autismo, ¿no? Porque tiene una particularidad, sí, pero sí puede aprender. Igual que los demás no, porque ninguno de los demás va a aprender igual que los otros, ¿no? Y él tiene una característica que hará muy diferente su proceso de aprendizaje. Inclusive, el trastorno espectro autista tiene 3 niveles de gravedad. En el nivel más grave, las personas generalmente no tienen lenguaje verbal. Si ustedes han tenido algún niño con autismo que no tiene lenguaje verbal, seguramente está en alguno de esos niveles. ¿Qué vas a hacer si para ti la expresión verbal es indispensable, ¿no? Y tienes un alumno que no tiene lenguaje verbal? ¿Cómo tengo que aprender cómo enseñarle a un niño que no tiene lenguaje verbal? Porque hay otros sistemas de comunicación, que no solo es el lenguaje verbal. Y así, tienes un niño con trastorno de atención con hiperactividad que no sabes cómo abordarlo. Eso no es una barrera, la barrera es que no sepamos, o la barrera es que no esté recibiendo el apoyo que necesita, por ejemplo, ¿no? Entonces, son 3 tipos de barreras, en ese orden. Las barreras estructurales, que tienen que ver con lo que he venido diciendo. ¿Por qué se llaman estructurales? Porque tienen que ver con la ideología que tenemos, que excluye o que segrega. Son estructurales por eso, porque tienen que ver conmigo, con lo que yo pienso. Si yo tengo una ideología que segrega o que excluye, o que ni siquiera lo había pensado, ¿no? Si yo no había pensado en el lenguaje que yo mismo uso, en el que permito, las cosas de las que me sigo riendo, las expresiones que tenemos de burla, etcétera, etcétera. Eso es mi ideología, ¿no? Es estructural porque yo con eso entro a dar clase. Yo con eso entro a mi dirección, a mi supervisión, a mi función asesora, a todo eso. Si yo con esa ideología entro, ¿no? No importa si yo estudio un montón de cosas, yo sigo teniendo mi ideología. Si no la he revisado y no la he modificado, eso va a condicionar toda mi práctica, ¿no? Entonces, las barreras estructurales son lo primero, ¿no? Yo tendría que revisar si yo discrimino por alguna razón y trabajar en eso. Las barreras normativas tienen que ver con lo anterior, porque las barreras normativas son aquellas en donde la escuela tiene reglamentos, disposiciones internas que a lo mejor alguna vez funcionaron buscando disciplina u orden en la escuela, pero que a la luz de lo que hoy prima en la sociedad y en el sistema educativo, que son los derechos humanos, tal vez ya haya reglamentos que no contemplen la diversidad del alumnado y excluyan a determinado alumnado, ¿no? Entonces, tenemos que revisarlo. Hay barreras normativas así, que dicen o es así o es así, ¿no? O lo hacemos de esa manera o no se hace, ¿no? Aquí no pueden entrar los niños si no sé qué. ¿Sigue siendo válido eso? ¿No podemos recibir si no sé qué? ¿Sigue siendo válido eso? ¿O deberíamos tener otro tipo de consideración? Porque tal vez es una barrera normativa. Barreras didácticas son las que tienen que ver con el aula, con mi práctica, ¿no? Ojalá no existieran las barreras actitudinales, ¿no? Sí, que yo no esté con la idea de yo no debería atender a estos niños porque deberían estar en educación especial. Yo no estudié para eso, yo no soy especialista, a mí no me enseñaron y todo ese discurso, ¿no? Yo he dicho muchas veces, nadie dice que porque la ley lo diga tú ya lo sepas hacer. Nadie dice que sea fácil, ¿no? Ni que sea rápido ni automático. Pero lo que tenemos que saber es que la educación evoluciona. Y no es la inclusión de determinados estudiantes no tiene que ver con la educación especial, ¿no? Sino con los cambios que ha tenido la educación. Algunos maestros y maestros me dicen, es que ahora tenemos una cantidad enorme de niños con TDAH y con autismo y con un montón de cosas, ¿no? Que llegan a la escuela. Y hay 2 razones por lo cual eso ha pasado, por lo menos 2 razones muy claras. Una, el hecho de que hay trastornos que se han incrementado, ¿no? Por distintos factores. Pero la principal razón es porque a lo largo de la historia, muchas familias en nuestras sociedades que tenían algún niño con discapacidad sabían que no podía llegar a la escuela. Y muchas niñas y niños con discapacidad se quedaron confinados en sus casas para siempre y nunca llegaron a las escuelas. Hoy que las familias saben que sí tienen derecho a estar en la escuela, llegan. Y claro,
con toda su diversidad las familias, ¿no? Complejas, muchas familias que no quieren apoyar, que quieren que tú resuelvas todo en la escuela, en fin, claro que sí, todo eso. Pero esa es una de las explicaciones por las cuales tenemos más población y porque también seguimos teniendo escuelas que fuera de la ley y fuera de toda ética y de toda empatía rechazan a los niños, ¿no? Hay regiones en donde te dicen, llegan y a solicitar inscripción, te dicen, si no se le ocurre decir que no tiene cupo, le dice, es que aquí no tenemos especialistas. Aquí no es que no queramos, porque sí queremos, ¿no? Pero no tenemos la capacitación. Pero mire, la escuela que está allá, ahí sí lo reciben. Y entonces, la escuela que está allá, que sí lo recibe, empieza a tener un montón de niños, ¿no? Con discapacidad. Y eso a largo plazo representa una gran dificultad. No debería pasar porque los niños deberían tener abiertas las puertas en donde la toquen, ¿no? Pero eso, mientras no tengamos como algo que resuelva esta problemática, es decir, la ley obliga a las escuelas a no solo recibir, sino a enseñar a los niños con discapacidad. Sí, pero también necesitamos capacitar a los maestros, ¿no? Es decir, también diles cómo, ¿no? Porque si yo te digo, pues la ley dice, maestro, que el niño tiene derecho a estar ahí, ajá, y si yo entro con el documento acá, ¿eso me resuelve? Es decir, si yo estoy con la ley en la mano, ¿me da las respuestas? Claro que no. Entonces necesitamos trabajar y deberíamos esperar que hubiera estrategias macro de capacitación, pero no necesariamente hay. Entonces tenemos que ayudar. Hoy en la mañana que hablaba yo del TDAH, dice yo, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Hagamos comunidad como esto, ¿no? Es decir, reunámonos para hablar de esto, para decir, oye, ¿quién nos asesora? ¿Quién nos puede dar un curso de autismo? ¿Quién nos puede dar un curso de tal cosa? Etcétera, ¿no? Busquemos esos apoyos, porque si no, vamos a seguir teniendo este reto y nos estresa mucho. A las maestras y maestros que tienen niños con ciertas condiciones es muy estresante, ¿no? De verdad, cuestiona muchas cosas, incluso en tu propia salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es altamente estresante mientras no sepamos qué hacer. Cuando vas aprendiendo cosas sobre qué hacer con la población, cómo enfrentar las cosas, entonces te das cuenta que sí es posible, ¿no? Pero que es un aprendizaje que no ocurre inmediatamente, ¿no? Lo cierto es que no podemos tener este argumento de a mí no me enseñaron para eso, porque nosotros decimos siempre que, valgas el ejemplo, pensemos que nosotros hubiéramos estudiado para pilotos de avión hace 20, 30 años, y pues si yo por ejemplo, si yo hubiera estudiado para piloto de avión hace 37 años que empecé a trabajar en educación, pues seguramente esos aviones ya no los fabrican hoy, ¿no? Entonces yo no podría decir, es que a mí no me enseñaron. Yo solamente voy a quedar con lo que aprendí. Pues sabes que no voy a poder pilotear los aviones de ahorita. Y mi trabajo sigue siendo el mismo. Yo soy piloto. Sí, pero no estoy actualizado. Entonces necesitamos tener claro eso. No puedo decir, es que yo solo aprendí eso. Sí, pero ya cambió. Yo necesito saber cómo enfrentar hoy el desafío que tengo. Porque sigo teniendo el mismo trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lugar de solo quejarnos, necesitamos saber qué hacer, ¿no? Maestra, si gusta, puede salir a hablar. Entonces, sí importa que tengamos claro eso. Por ejemplo, el otro día decía yo a unos compañeros y compañeros que tengo una referencia de una maestra de preescolar, que ella me recordó algo que pasó hace 20 y tantos años. Ella trabajaba en un jardín, era educadora en un jardín, y llegó un niño con autismo. Y entonces dijo, pero es que, ¿cómo creen que va a poder, junto con los demás niños, estar un niño con autismo? Yo no tengo ni la menor idea. Y yo estaba ahí y me dijo, es que claro, los que deciden esto solo están sentados y no saben, porque como no están aquí, bla, bla, todo eso, ¿no? Y bueno, dice, oye, pues nosotros te asesoramos, vemos qué podemos hacer, etc. Ella sola, al paso de muy poco tiempo, ella hizo un diplomado sobre autismo, hizo un montón de cosas, ella. Muchos años después, por cuestiones así azarosas, llegué a una reunión a la que me invitaron en un jardín de niños. Y resulta que ese jardín de niños, ella era directora ya en ese momento de ese jardín. Y me dijo, ven a que veas el jardín porque lo acaban de... Ahora, por cierto, las remodelaciones que está haciendo la Secretaría, muy nuevas, ya está teniendo consideraciones de accesibilidad. Ya le pone rampas a la escuela, hace las puertas más anchas, los baños adaptados. Bueno, de aquí a que eso pase en todas las escuelas ya construidas, pues van a pasar décadas.
pero por lo menos las escuelas nuevas o las remodeladas empiezan a tener eso. Y me dijo, mira, le dije, oye, está increíble tu escuela. Y entramos a la reunión y ella en una participación dijo, yo quiero decir algo, aprovechando que está Carlos aquí. ¿Te acuerdas lo que pasó hace tantos años? ¿Te acuerdas lo que te dije? Dije, sí me acuerdo lo que me dijiste. Dice, me quejé y dije, pero eso no está mal, porque se entiende, pues. Lo que está mal es que después no hagamos nada. Lo que hizo ella es que se puso a estudiar y a asesorarse y a preguntar. Pero el ejemplo lo traigo siempre porque en el mismo tiempo que ella me dijo eso, no fue la única maestra que se quejó. También escuché a otros maestros decir lo mismo, es que claro, los políticos, los que están sentados ahí decidiendo y como no lo hacen, bla, todo eso, ¿no? La diferencia es que otros maestros, 20 años después, siguen quejándose. ¿Sí me explico el punto? Esa es la diferencia. Entonces, o te puedes pasar los años quejándote, o te puedes decir sí, porque nadie está diciendo que no debemos exigir lo que sí se tiene que hacer, que es la capacitación. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que nos toca movernos también. Nos movilizamos o vamos a tener ese desafío permanentemente, ¿no? Entonces sí necesitamos ayudarnos. Y miren, muchas personas en nuestra región nos pueden ayudar. Entonces busquemos eso, tratemos de hacer esfuerzos individuales, pero también busquemos apoyo para que nos hagamos comunidad y vamos a darnos cuenta cómo podemos tener respuesta. Esta maestra decía en esa reunión, yo jamás, cuando pasó eso, dice, yo jamás hubiera pensado que yo iba a saber cómo enseñar en un grupo de niños con autismo. Y hoy yo comparto muchas cosas con mis compañeras, de cómo sí se puede, pero no es un asunto que se resuelva nada más porque llegó el niño, sino por las cosas que haces, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 3 tipos de barrera que tenemos y que es una aportación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Bueno, no se garantiza entonces porque reconozcamos a la diversidad, sino porque esa diversidad se visibilice y porque el alumnado aprenda. Una maestra de primaria dijo en una reunión un día, pues es que el tema no es solo que estén ahí, la inclusión es que aprendan. Es decir, desde su punto de partida, ¿no? Desde sus posibilidades, desde sus habilidades. Ninguno va a aprender al mismo ritmo que los demás. Pero tú garantizas que aprenda, no solo que esté ahí. Y no que lo pongas a hacer otra cosa distinta a los demás, porque eso no es inclusión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es decir, tenemos que aprender para saber cómo le hago para enseñar en un grupo en donde tenemos estas características. Porque si no, incurro en exclusión dentro de las aulas. Es decir, no sé qué hacer con este niño, lo pongo aparte. Que haga otra cosa. Y entonces es la peor de las exclusiones. Tenerlo ahí, reportarlo como un niño que tenemos incluido, pero tenerlo excluido. Y tal vez porque no sé, vamos a pensar que no es mala voluntad, sino que no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pues entonces hay que aprender cómo le hacemos, ¿no? Y hay muchos recursos actualmente. El diseño universal para el aprendizaje es uno de ellos, probablemente el más importante actualmente, ¿no? No es otra cosa que no es una metodología, sino un enfoque, un modelo que nos permite avanzar hacia la diversificación de la enseñanza para saber cómo le enseñamos a la diversidad que existe en todos los grupos, ¿no? Está basada en las neurociencias. Concretamente está basado en el sustento de cómo funcionan 3 áreas del cerebro que están vinculadas con el aprendizaje. 3 áreas concretamente. En ese orden importan. Esta, que es la red afectiva, en donde está aquí localizado en esa imagen la parte central, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga en nuestro cerebro de regular las emociones. ¿Por qué importa como primera red relevante vinculada con el aprendizaje? Porque el planteamiento es que el aprendizaje va a ocurrir si le genera interés, motivación y emoción a los niños, a los adolescentes y jóvenes. Si genera emoción, si les genera interés, lo más probable es que ese aprendizaje ocurra, ¿no? Entonces lo más importante es la motivación y la emoción para aprender. Es decir, que el niño, el adolescente diga, sí quiero ir a la escuela, porque a ver qué va a hacer hoy el maestro, la maestra, ¿no? Un maestro de primaria me dijo el otro día, fíjate que mi niña de preescolar, su esposa es médica y ese día ella se iba temprano y él le tocaba llevarla a la escuela. Y dice, pues me las ingenio porque yo entro a las 8 y dice, pues ahí me las arreglo con las maestras de preescolar y alguien para que la reciba. Y me tocaba llevarla, dice, pero amanecí enfermo. Entonces
pues ya ni modo, hablé a mi jefe, le dije, es que estoy muy mal, voy a, no sé, a la consulta, que sabe qué, y le dije a mi hija, le dije, oye, no te voy a poder llevar a la escuela porque me siento mal. Y la niña le dijo, no, yo quiero ir a la escuela porque quiero ir con mi maestra, no sé qué. Entonces él me decía, yo me quedé pensando, ¿qué está haciendo esa maestra? ¿Qué está haciendo esa maestra? Para que la niña reaccione así en vez de decir, ¿no? Y me voy a quedar en la casa. Otra maestra me dijo hace poquito, tengo un hijo en secundaria, fíjense, en secundaria. Me dijo, y ellos están fascinados con un maestro que utiliza sus recursos digitales, los de los muchachos, es decir, sus referencias musicales y sus gustos por las redes sociales para enseñar. Dice, mira, por ejemplo, les acaba de encargar que cada quien llegue a la próxima clase con haber identificado un meme que se parezca a ellos, a cada quien. Y luego me dijo, porque le dije, oye, platícame qué pasó después, y me dijo, contactamos y me dijo, no sabes, la narrativa, y lo interesante es que dice, tú sabes que los adolescentes, para que te cuenten cómo les fue, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue? Bien, ¿no? Si te contestan. Tú dices, no sabes, te cuenta con una emoción. Le dijo, no, mamá, no sabes cómo nos reímos porque llegamos y cada quien habló. ¿Por qué crees que te parece a ti el meme? Porque me describe no sé qué, y los otros, oye, sí es cierto, sí te parece, no sé qué. Es decir, ¿para qué estaba trabajando el maestro? Estaba trabajando educación socioemocional. Y estaba hablando de la identidad y el desarrollo de la personalidad. Es decir, pero fíjense, si nosotros en cambio nos negamos a qué horror las redes sociales, cómo escuchan a Peso Pluma y así, y tenemos ese tipo de expresiones de descalificación, abriremos la brecha con ellos, ¿no? O sea, no nos tiene que gustar, lo que tenemos es comprender, ¿no? Así como en otras generaciones nuestros papás nos criticaban la música y otras cosas, es generacional. Siempre decimos, ay, pero es que no era tan feo. Sí, eso siempre, todas las generaciones dicen eso, ¿no? No, pero es que esto es verdaderamente horrible, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer uso de sus referencias para tratar de hablar su lenguaje y enseñarles, ¿no? Entonces, el doctor Francisco Mora, que a lo mejor ustedes han escuchado, si no yo les sugiero, en YouTube hay muchos videos de él, Francisco Mora, es uno de los neuropsicólogos contemporáneos más interesantes y que más aporta, es español. Y él, entre otras cosas, dice que es una metáfora, por supuesto, ¿no? Él dice, la manera de que un maestro o una maestra puede enseñar buscando diversificar y generando emoción es que esté frente a su clase y que haga que detrás de él aparezca una jirafa. Es decir, esa metáfora es, tienes que hacer algo diferente de pronto y que ellos digan, ¿qué va a hacer? ¿No? Que los sorprende, que digan, ¿qué se le ocurrió ahora? Es decir, ¿por qué ahora plantea esto de esta manera? En lugar de niñas y niños que van hacia la escuela y dicen, ya sabemos qué va a decir, cómo va a empezar, qué actitud va a tener, ya sabemos cómo nos va a hablar, ya sabemos todo. Entonces, tiene que ver con eso, hacer cosas diferentes a partir de que conozcas al alumnado, de que sepas que no a todos les emociona lo mismo, ¿no? Que no todos tienen el mismo ritmo, ni tienen los mismos intereses, ni las mismas motivaciones. Esta área es fundamental. Porque cuando nosotros estamos en un lugar donde estamos aprendiendo, viendo, escuchando, o frente a un desafío de algo que nos interesa, ¿saben qué pasa en nuestro cerebro? Que se ilumina esa área, se ilumina el sistema límbico. Es decir, tú tienes una motivación que dice, oye, eso me parece una buena idea. Es decir, eso me genera interés de generar otras ideas, ¿no? Cuando no nos emociona nada, bueno, yo creo que suena muy raro eso de que no nos emocione nada, pero yo creo que muchos conocemos, ojalá ninguno de nosotros sea un caso, pero muchos conocemos a gente de la que podríamos pensar que esta área está apagada, ¿no? El área de las emociones está apagada. Dices, esta persona vive y habla desmotivada siempre, ¿no? Tiene desmotivación permanente, vive desencantada del trabajo, de la docencia, ¿no? Porque hay tantas cosas que pasan que tú dices, es que ¿por qué pasa esto si debería pasar aquello, ¿no? Y entonces terminas, digamos, vencido, ¿no? De que hay muchas dificultades y que no puedes hacer muchas cosas. Pero cuando te niegas a eso, que claro que cuesta trabajo, cuando te niegas a eso y dices, es que a mí no me van a desmotivar,
porque yo estudié, porque esto me parece que eso es relevante para la vida de las personas, ¿no? Y aunque haya muchos retos, tú te mantienes sobre eso. Entonces tú dices, me parece que yo voy a seguir teniendo motivación. ¿Cuántos de nosotros llegamos un día a trabajar en algún lugar donde éramos los más jóvenes y alguien nos dijo, todos llegamos así, se te va a pasar? ¿A alguien le pasó? El problema es que sí te haya pasado. El problema es que sí te haya pasado, ¿no? Porque imagínense nada más la barbaridad, ¿no? Es decir, alguien que además cree que tiene la sabiduría, ¿no? Es decir, a todos nos va a pasar lo mismo. Pues no, no a todos nos pasa lo mismo. A ti te pasó porque quisiste, porque no estabas tan convencido de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la motivación es algo que depende de muchas cosas, ¿no? Y la motivación es lo que genera aprendizaje, la emoción y la motivación. Este es el área de las emociones. Si enseñas algo buscando generar motivación y emoción, van a aprender y se va a iluminar esta área. Está comprobado. Cuando, por ejemplo, si tú estás haciendo una actividad donde tus niños o tus adolescentes, el nivel que sea, se están divirtiendo, una maestra me compartió una vez algo. Hice una actividad sobre arte. Les puse con un proyecto y estaban que tocaran con las manos la pintura y que hicieran cosas y no sé qué. Dice, yo me tuve que abrir, dice, porque a mí me costaba mucho trabajo el tema de que se mancharan. Dice, imagínate, dice, esa simpleza, a mí me incomodaba eso. Y dije, a ver, ¿qué va a pasar? Nos lavamos las manos y punto. Dice, no sabes que ese salón estaba lleno de risas, me decía. Estaba lleno de risas. Y hablaban entre ellos y estaban fascinados y demás. Y entonces yo estaba, dice, me lo compartía como una experiencia que por supuesto fue exitosa. Y no sabes, entonces a la hora que yo registré la evaluación, puse que el éxito, que no sé qué. Y yo le decía, pues sabes, yo te diría que aunque tienes claro que fue exitosa, yo te diría que fue más exitosa de lo que tú te diste cuenta, porque no te diste cuenta de algo. Cuando conoces sobre neurociencias, esa misma experiencia de esta maestra debería tener una explicación adicional. Porque esto de que los niños estuvieran riendo y divirtiéndose no solo es lo obvio que cualquiera lo hubiera visto. Tú tendrías que saber que mientras está pasando eso, lo que está ocurriendo en su cerebro es que se está iluminando el sistema límbico. ¿Por qué importa? Porque esta expresión de iluminación del área es porque se están generando más interconexiones entre las neuronas. Y eso es una aportación extraordinaria de la actividad de esa maestra. Porque lo que le está generando al cerebro de esos niños es para toda su vida, ¿no? Es más interconexiones entre las neuronas. Entonces, por eso es importantísimo. Si les genera diversión, emoción y demás, eso importa, ¿no? Porque entonces hay un beneficio que genera más sinapsis, más comunicación entre las neuronas. Este es el área del área posterior del cerebro, se llama red de reconocimiento. Y aquí están, en el área posterior del cerebro están todos los recursos cognitivos. En esta área es donde están todos los recursos para procesos como la lectura y la escritura, como las matemáticas, como el lenguaje, etcétera, todo lo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué importa aquí? Importa que tú seas capaz de presentarle los contenidos al grupo de más de una forma. Es decir, si vas a hablar de historia y utilizas no sé, un libro, garantiza que para todos sea significativo ver el libro. No pensemos solo en que tengas un niño con baja visión o con ceguera, que entonces era un reto adicional, porque tendrás que resolverlo. No va a ver el libro. ¿Cómo lo resuelves? Preséntalo de más de una forma. Y si piensas en un audio, en un video, en un podcast, te sirve porque estás pensando en ese niño que solo así va a tener acceso a la narrativa. Pero también te sirve para todos. Porque nunca habías pensado que el recurso de lo auditivo sirve para quienes sí pueden ver el libro, pero preferimos escuchar. Les sirve más si escuchan, porque sus canales son más auditivos que los visuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sirve para todo lo que estás pensando que sirve específicamente para alguien. Y si lo presentas en forma auditiva, en forma visual, a través de la representación, a través del gráfico, si lo presentas así, garantizarás que todas y todos tengan acceso. Y eso ayudará a que usen mejor los recursos. Entonces, cuando haces algo, es decir, pones un gráfico, un libro y se lo muestras, ¿no? Y entonces a los que se les facilita eso, pues estarán bien. Pero habrá unos que desde atrás ni vean, o incluso estén adelante, pero que digan, ¿yo para qué tengo que ver eso? Yo con quien lo narrara, aunque no vea a la maestra, me interesaría, ¿no? Hoy en la mañana hablaba de la atención, que tenemos que tener claro que
a veces nos equivocamos pensando en que las niñas y niños te tienen que ver para que tú creas que te están atendiendo, ¿no? Y la atención no es así. No todas las personas que no te están viendo no te están atendiendo. Y no todas las que te están viendo te están atendiendo. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos claro. Entonces, bueno, este es el área de reconocimiento, el área posterior del cerebro. Y este es el área frontal, la parte frontal del cerebro, que es el comando de nuestro comportamiento, ¿no? Tiene dos áreas centrales. La acción física, en donde es muy importante el movimiento. El movimiento en general, deberíamos tener acción física en todas las aulas, que se paren, que se sienten, que hagamos una actividad, que si quieren se paren, ¿no? Que tú no pienses que si se para es sinónimo de desorden, porque entonces es mi inflexibilidad. Yo no puedo con el tema de que se paren. No estamos diciendo que se paren y que entonces sea un caos. Estamos diciendo que hay niños que necesitan ponerse de pie y moverse, ¿no? Como nosotros también. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya están así hasta aquí de estar sentados, pero ¿no? Pero fíjense, han de pensar que no se pueden parar, ¿no? Porque tenemos esta enseñanza, ¿no? Y si me paro, no solo porque ya no aguante el asiento, sino porque yo soy así. Por eso es más fácil que yo esté aquí parado, porque hubiera yo sentado, porque me desespera mucho, ¿no? Me tengo que parar. Y entonces sí, de pronto dices, van a pensar que me estoy aburriendo, van a pensar que no me interesa. No, es que yo no puedo estar sentado mucho tiempo. Y si yo quiero atender, me tengo que parar. Pero entonces, curiosamente, si quien está al frente no entiende eso, va a pensar lo contrario. Entonces, fíjense cómo necesitamos tener claridad sobre eso. Bueno, la acción física es importante, está en el área frontal del cerebro. La acción física en las aulas en general, pero en toda la escuela. ¿Y en dónde particularmente? En la educación física. Que en mi opinión, muchas veces está muy desestimada, ¿no? Muchas veces en los hechos la tienen como una actividad de segundo orden cuando es crucial la actividad física. En la educación física, en la clase de educación física pasan cosas muy importantes respecto a las niñas, niños y adolescentes. Ahí desarrollan muchas cosas y también externalizan muchas cosas, ¿no? La actividad física es fundamental para el aprendizaje. No solo porque mejora la oxigenación cerebral, que sí, claro, mejora la oxigenación cerebral, sino porque además el movimiento produce una sustancia que se llama iricina. La iricina viaja por los músculos hacia el cerebro y produce plasticidad neural, y la plasticidad neural es la base del aprendizaje. O sea, la plasticidad neural es lo que permite hacer más interconexiones entre las neuronas. Eso provoca la actividad física. Entonces no es un tema de, ay, qué bonito y te diviertas, ¿no? No solo es que te ayuda a la oxigenación cerebral, sino que produce algo que ayuda a mejores interconexiones entre las neuronas, y eso es fundamental porque optimiza el desarrollo del cerebro, ¿no? Y la segunda área que está en esta área frontal es algo que se llama funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las habilidades mentales que nos permiten mantener información, que no se nos olvide, que nos acordemos a dónde vamos, a dónde era la actividad, que controlemos nuestros impulsos, que tengamos una buena planeación y organización para que no se nos atrasen cosas y hagamos las cosas a tiempo. Y eso aplica para los niños y también para los adultos, ¿no? Si las funciones ejecutivas son clave, porque deberíamos enseñarle y fortalecer las funciones ejecutivas en todas las aulas. Enséñale a planear, enséñale que cuando le pones una actividad, a ver, ¿qué necesitamos para hacer esa actividad? Punto número 1, paso número 1, saca la hoja. Paso número 2, vea los materiales para ver qué necesitas. Paso número 3, ¿con cuánto tiempo cuentas? Tienes que pensar en que cuentas un tiempo para eso. ¿Vas a trabajar con alguien? ¿Con quién? Etcétera. ¿A qué hora hay que terminar? Es decir, planear y organizar. Pero las funciones ejecutivas también ayudan a que les enseñemos a las niñas y niños que para conseguir una meta te tienes que organizar. Y eso es muy interesante porque no solo aplica para una actividad concreta, se le estás diciendo, tú quieres algo en la vida, te tienes que organizar. Tú quieres conseguir una meta, te tienes que organizar. Y tienes que controlar tus impulsos, por ejemplo. ¿Quieres llegar a algo? Tienes que controlar tus impulsos, porque si tú no controlas tus impulsos, dices cosas sin pensar y haces cosas sin pensar, vas a tener muchos problemas y no vas a conseguir tu meta. Ese tipo de cosas que tienen que ver con algo que está aquí, con el área frontal. Emoción, cognición y toma de decisiones, ¿no? Esas son las tres áreas que están vinculadas directamente con el aprendizaje. Y bueno, no me voy a tener aquí, pero muchos seguro conocerán, y si no, yo los invito a que se involucren en este enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que tiene tres principios. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? Es que basado en esto, basado en el conocimiento de estas tres áreas, tú planees
intervengas y evalúes a tu grupo desde el enfoque de las neurociencias. Es decir, tú digas, a ver, este grupo es diferente, son cerebros diferentes. ¿Cómo los motivo de manera distinta? Conociéndolos. Cuando tú conoces al grupo dices, hay cosas que a algunos les gustan y a otros no. Ah, ok, entonces tengo que contemplar eso. ¿Cómo genero más de una forma para motivarles? Segundo principio, ¿cómo presento de más de una forma los mismos contenidos? En lugar de decir, a él le pongo otra cosa, no le pongas otra cosa, es el mismo contenido. ¿Cómo se lo presentas a él? Es que no habla, ¿cómo se lo vas a presentar? No tiene lenguaje verbal, ¿cómo se lo presentas? Tiene otro ritmo, ¿cómo se lo presentas? No, a lo mejor puedes minimizar la complejidad en lugar de poner otro contenido, que sea el mismo contenido. O al revés, tienes un estudiante sobresaliente, que en 5 minutos te dice, ¿y ahora qué, maestra? ¿No? Entonces tú piensa en eso. Dices, pues ponlas de otra cosa, o que se ponga a monitorear a los demás. No, porque te va a acabar hasta aquí de lo mismo. Nada más lo estás entreteniendo, le estás dando tareas que a él no le corresponde hacer. Si es el mismo tema, el mismo contenido, que él ahora adicionalmente investigue sobre el mismo contenido. Es decir, ese tipo de decisiones que te obligan a no salirte de los mismos contenidos. Bueno, y el tercer principio, que es, recuerda que son diferentes. Tienes que evaluarlos de manera distinta. A veces solo tenemos el recurso del examen escrito. Y entonces, muchas veces para muchas personas lo peor que les puede pasar es un examen escrito. Porque pueden expresar lo que aprendieron, pero no en forma escrita. A muchos nos pasa eso. Sí, a muchas personas les sucede que le digan, tienes 1 hora para responder el examen. Y cuando te dicen eso, tú sientes que tienes 5 minutos, ¿no? Entonces se te borra todo y te estresa mucho. Tiene que haber otras maneras de evaluar, ¿no? No solo esa. Tiene que saber abrir a que puedas evaluar en forma de proceso, ¿no? A lo mejor puedes usar una rúbrica, a lo mejor puedes usar la representación, a lo mejor puedes usar las producciones, los gráficos, etcétera, ¿no? Hay muchas, pero tienes que considerarlo así, porque si no, entonces lo cierras a una sola forma y tal vez para alguien, para un alumno, aprendió mucho, pero no te lo va a expresar así, porque esa es la peor forma que él tiene para expresar lo que aprendió. Entonces, es más de una manera de motivar, más de una manera de enseñar los mismos contenidos y más de una manera de evaluar. Bueno, es una manera ultra rápida de hablar del diseño universal para el aprendizaje. Todo esto tiene como base muchos talleres que hemos coordinado sobre el diseño universal para el aprendizaje, que es lo que hoy se está en todo el mundo reconociendo como la manera en la forma de que podamos conseguir diversificar la enseñanza en un grupo. Bueno, un poco para ir cerrando, pues algunas consideraciones. La educación inclusiva no es un tema de discapacidad ni de grupos específicos. Visibiliza a las niñas, los niños, fíjense, a todas las niñas, adolescentes y jóvenes. Consiste en crear culturas inclusivas. La cultura inclusiva es esto a lo que nos referimos. Cuando tú revisas tu ideología y la cambias, cuando buscas eliminar la discriminación, lograremos tener una cultura inclusiva. No segmentada, no de solo la discapacidad, de todas las personas. En una escuela inclusiva, en una comunidad inclusiva, ya dijimos, no solo es el alumnado, son los adultos también. No puedes creer que estás generando inclusión si, por ejemplo, tú tienes un concepto tradicional de la familia y tú dices, las familias son mamá y papá. Y tú crees que la familia donde solo está la mamá es una familia incompleta. No, es una familia diferente. Hay muchos niños que les va muy bien solitos con su mamá. Y hay unos que les va muy mal con su mamá y su papá, ¿no? Entonces es relativo. ¿Y si tiene 2 mamás? ¿Y si tiene 2 papás? ¿Y si solo tiene a la abuelita? Que esa es su familia. No es una familia incompleta, es su familia, su abuelita, que a veces es más protectora que a los que tienen una familia tradicional, y ese niño le va a ir maravillosamente bien con su abuelita, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la familia? El concepto de familia es una persona o más de una persona que se hace cargo legalmente, emocionalmente y de cuidado y de tutela de un niño. Esa es la familia. Entonces tenemos que abrirnos. ¿Y qué tipo de familia? Porque si a ti te incomoda el tema, entonces decimos, revisa tu ideología. Si tú tienes prejuicios sobre eso, revisa tu ideología. Porque entonces no vas a saber cómo actuar frente a una familia que no es la que tú crees que es la única que debería existir. Porque te tengo noticias, aunque tú creas lo que creas, hay muchas, ¿no? Tú puedes creer lo que quieras, pero van a llegar, y siempre han llegado, ¿eh? Ahora más, pero siempre hemos tenido estas familias y que de pronto se vuelven como
sutiles, ¿no? Es decir, buscan maneras de no manifestarse tanto en las escuelas, pero al final, quienes han tenido familias no tradicionales en su alumnado lo saben, ¿no? Y lo que nos interesa, cómo funciona, cómo está ese niño en esa familia. ¿Está bien? Eso es lo que nos importa. Si él está bien, si les interesa la educación de su hijo, si vienen y te preguntan, dice maestra, ¿qué hago? Dígame usted, y lo hacen, lo que importa es lo que le están proveyendo a ese niño, ¿no? ¿Qué lo están proveyendo? De cuidado, de seguridad, de estabilidad, ¿no? Eso es lo que importa. Hay niños que tienen a su mamá o su papá y el niño está abandonado, ¿no? No van a la escuela, los papás no van a la escuela, los citas 20 veces y no van, ¿no? Ni los conoces a veces, ¿no? Entonces, la familia es aquella que le asegura al niño interés, afecto, etcétera, y cuidado y seguridad también legal, ¿no? Entonces, bueno, la cultura inclusiva tiene que ver con eso. ¿Qué tal si por un día llegué a una escuela y estaba un psicólogo dando una plática? Y estaban muchas mamás y papás y familiares de los niños que estaban ahí. Entonces llegó la directora y me recibió y me dijo, pásale, pásale. Entonces hagan de cuenta que yo llegué por la parte de atrás, entonces no, los señores que estaban, solo el psicólogo que estaba al frente me vio. Entonces pasé y nos paramos atrás porque estaba lleno el salón, afortunadamente, ¿no? Porque había interés por la plática del psicólogo. Entonces me dijo, estábamos parados atrás y me dijo la directora, así como en cortes, oye, ¿ya viste a la señora que está ahí? Dije, wow, pues había un montón, ¿no? Dice, la del pelo rojo. Y yo, sí. Sí, la del pelo rojo. Me lo repitió como si yo no hubiera entendido. Yo, pensé que me va a decir algo, ¿no? No, el tema es que ¿cómo tiene el pelo rojo? Sí. Oye, yo, es decir, fíjate, o sea, tú asumes que quien se pinta el pelo de rojo seguramente tal, sacas conclusiones, ¿no? O sea, fíjate el nivel de prejuicio que tienes, ¿no? Es decir, y si llega un señor con tatuajes, no, pues tú has de suponer que guarden todas sus cosas, ¿no? ¿No? Es decir, fíjate las cosas que crees, ¿no? Entonces, yo le decía, oye, maestra, ¿pero eso qué significa? Y dice, ya, ¿para qué te dije? Pues ya me va a soltar todo su rollo, ¿no? Entonces, le dije, es que ¿cómo va a decir eso? ¿Qué es lo que tú crees que por eso que...? O sea, que tú crees entonces que la señora que se viste y se arregla como tú crees que es lo correcto, esa señora es un dechado de virtudes, ¿no? Y esa señora ama profundamente a su hijo, pues quién sabe, ¿no? Entonces, es decir, ni el aspecto físico, ni la forma de arreglarte, ni ese tipo de cosas significa nada específico, ¿no? Es tu prejuicio. Entonces hay que trabajar con eso. Las culturas inclusivas se van a conseguir cuando nosotros dejemos de tener prejuicios. Y si tenemos áreas en las que hay cosas que ni hemos pensado, pues habrá que reflexionarlas, ¿no? Bueno, necesitamos identificar esto. Hay instrumentos que nos permiten, la SEP ya propuso desde el año pasado el índice de inclusión a través de los 3 instrumentos que creo que se acordarán. El año pasado se pidió que se autoaplicara en la fase intensiva del Consejo Técnico. Un instrumento de equidad, uno de participación y otro de inclusión. Esos hay que aplicarlos a todo el alumnado, al personal de la escuela docente y no docente y a las familias. Y eso nos da un diagnóstico de barreras. En esta escuela tenemos estas barreras, nos guste o no nos guste, eso es lo que tenemos y entonces en eso hay que trabajar. La tarea es eliminar esas barreras, ¿no? Necesitamos impulsar la capacitación al personal de las escuelas, entre otras cosas sobre estos temas de inclusión, sobre neuroeducación y también sobre diseño universal para aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque cuando aprendes sobre eso, minimiza mucho tu estrés. Dices, mientras no sabes cómo enseñar en un grupo de niños con determinadas características, entonces tienes a un niño que tiene autismo, otro que tiene TDAH, otro que no sé qué, y entonces le haces un programa a cada quien, o le haces un supuesto ajuste razonable, ¿no? Entonces le haces una cosa a él y la tienes que evaluar, y le tienes una cosa y la tienes que evaluar, entonces tienes tu evaluación de todo el grupo, pero tienes 5 cosas aparte que hacer, y no, o sea, nadie tiene tiempo de eso. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Además, no solo es por el tiempo. Vamos a pensar que tú te lo llevas a tu casa. Mucha gente, muchos se lo llevan cosas a su casa, ¿no? Sí, pero el asunto no es ese. Esos niños no están incluidos. Entonces, ¿cómo le haces para que tú tengas la misma planeación para todos, pero tú diversifiques, incluyas a esos niños para los que estabas haciendo algo individual? Cuando aprendes eso, dicho por los propios maestras y maestros, ¿qué compruebas? Que empiezas a hacer menos cosas específicas. Y entonces te quita menos tiempo.
Dejas de hacer cosas individuales y le aprendes a hacer desde la planeación general. Bueno, la inclusión es un concepto actuante, no es un término solamente. La inclusión no es solo educativa, tiene que ver con lo que pensamos y somos nosotros como sujetos, ¿no? Y por eso importa nuestra ideología, nuestros prejuicios, etc. Y solo se va a conseguir eliminando la discriminación. No sabiendo cuántos niños con discapacidad tenemos inscritos, sino a ver, ya discriminamos por lo menos, digamos, ¿no? Ya discriminando, pues quién sabe, porque para empezar no tenemos un diagnóstico de discriminación. Entonces deberíamos saber, hay que tener un diagnóstico, oiga, miren, esto se discrimina, tenemos estas barreras, hay que trabajar. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos ideología segregadora, oigan, que vengan ¿de dónde? Del CONAPRED, que nos dé una plática, de la Comisión de Derechos Humanos, que nos dé una plática. ¿Sí? Y entonces vamos dándonos cuenta de cosas, ¿no? Y vamos evaluando nuestros avances, ¿no? La inclusión nos implica de forma personal, ¿no? Tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? Implica redireccionamientos, ¿no? Es decir, pues lo hacíamos así, a lo mejor hay que cambiarlo. Tenemos un programa escolar de mejora continua que no contempla la inclusión. Pues, ¿cómo va a pasar? En el programa escolar de mejora continua, o como se vaya a llamar, contemplamos, tenemos una línea de capacitación permanente, ¿no? A medio año, y vamos a invitar a alguien que nos dé una conferencia. Esto no está en el programa escolar de mejora continua. Nunca va a pasar. Tenemos que tener una línea de capacitación permanente en el programa, para decir todo el año, y el año que sigue, y el año que sigue, porque esto es un reto permanente, la actualización, ¿no? Implica el compromiso de todas las personas. No, fíjense, no solo de si eres maestro, director, implica de nosotros como sujetos, como personas. Bueno, el tema tiene que ver con conseguir el propósito central. La inclusión surgió con su único propósito, y la razón de ser de la inclusión es combatir todas las formas de discriminación, ¿no? Y entonces eso es fundamental que por lo menos demos algunos pasos, ¿no? Y yo les dejaría esta pregunta a ustedes. Entonces, ¿cómo cada quien puede contribuir a la educación inclusiva en los ámbitos donde interactúo? Fíjense, ¿cómo puedo contribuir a la educación inclusiva en los ámbitos donde interactúo? No dice solo en la escuela, ¿no? En todos los ámbitos donde yo interactúo. ¿Cómo voy a contribuir con algo? Por ejemplo, no sé, en lugar de hacerle señalamientos a las personas de términos mal empleados, yo le puedo decir, por ejemplo, no sé, mi hermano, mi primo, tu esposo, tu hijo, te dice, sí, tengo un compañero con capacidades diferentes. No se dice con capacidades diferentes, te voy a decir por qué. Se dice con discapacidad, porque el término correcto es discapacidad, porque no sé qué, ¿no? Hay personas que te dicen, no, sí se dice, sí. Trata de tener un fundamento, ¿no? Para que no digas lo que se te ocurrió. Entonces podemos a lo mejor ayudar así, oye, no te puedes burlar de un compañero porque, por su aspecto físico. No permitamos eso, pero no lo permitamos en nosotros tampoco. Que no se normalice. Empieza a costar trabajo cuando está tan normalizado, por ejemplo, en tu familia, y un día ya no te ríes. Entonces dicen, ya este ya no lo cambiaron, ¿no? Ahora resulta que hasta el que contaba los chistes ya dice y nos echa un rollo sobre la inclusión, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, te empieza a costar trabajo salirte de esa naturalización que se ha tenido de formas de exclusión. Y que no tengamos este planteamiento de, pero no es para tanto. Es decir, no es para tanto, sí es para tanto, ¿no? No es una sangronada, no es un tema de moda, ¿no? No minimicemos las cosas, no digamos, pero es que ahí se vale. Hombre, ¿por qué son tan sangrones si toda la vida se ha gritado lo mismo en los partidos de fútbol? Ahora resulta que le dan otra connotación. No tiene otra connotación, significa lo mismo aquí y allá, ¿no? Entonces, pero como se ha normalizado tanto, nos parece bien. Entonces tenemos tan arraigado que ahí lo vuelven a decir, pues FIFA los vuelve a sancionar, lo vuelven a gritar, FIFA los vuelve a sancionar, los vetan, les prohíben. Es decir, a ver quién se va a cansar primero, porque queda claro, y a mí me parece muy bien esa postura de las asociaciones, no nos van a convencer porque tenemos claro el punto, ¿no? Entonces, es decir, hay una insistencia por negarse a la transformación por el hecho de que pensamos que las cosas que hemos hecho siempre están bien porque siempre las hemos hecho. Es decir, cuando a lo mejor hay cosas que hemos hecho siempre y siempre las hicimos mal, como la exclusión. No importa, no puedes decir,
A veces decimos, es que mira, a mí no me exijan eso porque mira, yo como tengo tantos años, yo soy de la generación de la revolución. Y entonces en ese tiempo nadie decía nada. Bueno, ya por eso pues sigue discriminando a la gente. Vamos, oye, pero ¿qué crees? No te has muerto. ¿No? Tú eres contemporáneo. No es tu época, no solo fue aquella, también esta. Y en esta tenemos que tener replanteamientos sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿te puede costar trabajo? Sí, claro, pero necesitamos saber eso para avanzar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo, más allá de los conceptos y demás, voy a hacer algo, voy a hablar algo en mi escuela, voy a proponer algo, yo me propongo algo como persona? Creo que es lo más importante que nos podemos preguntar. Y por ahí, bueno, les voy a mandar a través de la doctora la presentación, si les parece, porque en esta presentación no, pero en la presentación original tengo ahí en esta diapositiva hay un enlace, un drive, donde están guías y manuales con estos temas, con diseño universal para aprendizaje y muchas de las cosas que mencioné así súper rápido. Yo creo que les podría servir, ojalá los puedan consultar. Entonces, si les parece, les mando el drive para que tengan acceso a los materiales. Y les comparto esta información sobre el libro que la doctora muy amablemente refería hace rato, que es algo que acabamos de presentar. El libro está en Amazon, se llama, y está impreso, es decir, es un libro, es un documento de pasta blanda, no está en forma digital, solo está en forma impresa, ahora solamente disponible en Amazon porque no tenemos físicamente, porque afortunadamente los que teníamos acabaron, pero está en Amazon. Y les invito a que nos puedan seguir en el canal de YouTube que se llama Mundo Neurodiverso, donde tenemos talleres, conferencias y con temáticas relacionadas con la educación inclusiva, con el diseño universal para aprendizaje, con temas específicos como qué hacer con niños con TDAH, con autismo, con discapacidad intelectual, etcétera. Entonces, bueno, por ahí quienes nos puedan seguir, es un canal con fines educativos, no está monetizado, tenemos una cantidad de seguidores, pero no está monetizado, solo tiene fines de información sobre educación, psicología y educación inclusiva. Bueno, muchas gracias. Que se escuche fuerte ese aplauso, porque realmente tuvimos una conferencia, Rosario había dicho que. Muchas gracias. Y bueno, Carlos, vamos para acá, un poquito al frente, que te vemos por acá. A nombre de todos los docentes y maestras y maestros que se encuentran, tenemos que hablar inclusivamente, y a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz y a través del Centro Estatal de Actualización Magisterial y el CRAP, le damos un reconocimiento por esta ponencia tan hermosa y por toda esa actitud y tan bonitos mensajes que nos llega a dar, que nos hace cambiar mucho nuestra forma de pensar y nos da alertas en dónde estamos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, fuerte el aplauso. Si tenemos alguien por ahí tiene alguna pregunta, duda o algo, yo sé que hasta por ahí se alzan las manitas. Si alguien quiere, todavía tenemos por el tiempo. Todo quedó muy claro. De veras, con confianza. Por acá la compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica Hernández para servirle. Primero que nada quería felicitarlo por su amplia experiencia en el ámbito educativo y demás. En lo personal me resultó muy favorecedora esta plática porque así nos hace reflexionar de lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué queremos lograr con nuestros alumnos y con nuestras familias que estamos tratando. Recordar que no solamente son niños a los cuales se les va a enseñar un contenido, sino que son personas, tienen derechos y debe ser un trato digno para cada una de ellas. También me pongo a pensar mucho porque pues aquí con mi compañera que no me dejará mentir, tenemos otros compañeros en el trabajo que tienen ciertas expresiones en cuanto a los niños con discapacidad que no son correctos, ¿no? El tontito, el mongolito, el retrasado. Entonces sí, como que a mí en lo personal siempre les hago así como saber de que, oye, es un alumno, tiene su nombre y no tienes que llamarle así, ¿no? Y a veces está tan normalizado por la sociedad llamarles así, burlarse de ellos, hacer chistes y demás, que ahorita escucharlo sí me resulta bastante enriquecedor saber que no estamos mal, lo que somos, los que estamos aquí creo que tenemos como que la mente abierta para realizar ese cambio y no solamente que saque un 10 el niño, sino que sean niños felices, niños contentos, niños que sepan desenvolverse en una sociedad y que en un futuro
repitan ese ejemplo que les damos día a día, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias y fue un gusto escucharlo. Gracias. Bueno, lo que ha dicho es exactamente una reflexión que nos ayuda a poner al frente lo importante en la escuela, ¿no? Pero justo ahí también está un reto, ¿no? Es decir, miren, esta tabla tiene, por cierto, ustedes pueden encontrar en internet, es una búsqueda de esto en muchas tablitas de mucho más bonitas que hay muchas formas en las que esto se ha difundido, y si lo empezamos a difundir, así como mandamos cosas en WhatsApp y demás, así como, a ver, no te sientes a dar una cátedra a todo el mundo que va a decir, ay, desde que está en el diplomado, qué cosa, o sea, ahora ya solo habla de ese rollo, sí, porque te empiezas a, cuando uno escucha esto y empieza a pensar sobre esto, dices, híjole, es que ahora ya no puedo hablar de la misma forma, y al principio dices, ¿y cómo es? ¿Cómo dijeron que era? Y entonces empiezas como a deconstruirte, ¿no? Es decir, a dejar de pensar que, pues lo que decía hace rato, pues como lo hiciste siempre, pues así está bien, ¿y para qué lo cambiamos? Miren, la deconstrucción es un concepto que significa tener la capacidad de poner a cuestionamiento todo lo que pensamos. Todo, no importa si tú estás convencido de eso. ¿Y si no es cierto? ¿Y si no es exactamente así? Yo me tengo que dar la oportunidad de decir, ¿y si las cosas no son exactamente como siempre las he dicho y pensado y hecho? ¿No? Porque la única manera que tenemos de evolucionar es atrevernos a cuestionar eso. Entonces, ¿qué tal si compartimos esta información en lugar solo de, no sé, enojarnos o frustrarnos o pelearnos, ¿no? Con compañeros. Mira, se dice así, no lo digo yo, mira, vamos a empezar a difundir esta información. A veces la forma más útil como compartirla, ¿sí? Y si pegamos algo visible en la escuela para que no solo los compañeros, los papás también se acostumbren a decir, mi niño tiene un compañerito que está enfermito. No está enfermito. Por ejemplo, miren, el otro día un papá me dijo, mi hijo, un niño de 5 años, llegó y me dijo, oye papá, mi amigo fulano, dice, yo ya sé que tiene algo que se llama autismo. Te voy a explicar qué es el autismo del niño. El papá me dijo eso. Y entonces me parece algo maravilloso, porque cuando consigamos eso, habremos logrado que ese niño, el que estaba diciéndole a su papá, reconozca que hay una diversidad, que su amigo no es extraterrestre, que la razón de por qué hace así, por qué se aísla, por qué no juega, porque no es porque sea sangrón, porque no quiera tener amigos, porque sí quiere pero no saben cómo, ¿no? La razón de eso tiene una explicación, se llama autismo. Entonces el papá que le explicó, o sea, cuando un niño sea capaz de saber eso y explicarle hasta a su maestro o hasta a sus papás, habremos logrado muchas cosas. Es decir, en lugar de decir está enfermito, no está enfermito, tiene algo que se llama autismo. Y entonces avancemos hacia que las familias de los otros niños que no tienen autismo también les enseñemos por qué sus hijos están bien en esa escuela. Porque tampoco sabemos a veces cómo resolver el que te dice, oiga maestra, y ese niño que tiene autismo o que está enfermito, ¿no será que vaya a los demás a imitar sus cosas y que vayan casi como a contagiarse y que tú no sepas qué contestar? ¿No? Entonces tenemos que explicarles. Una maestra, una directora de una escuela me dijo, oye, tengo una presión porque hay papás que están presionándome porque dicen que ese niño con discapacidad no debería estar en la escuela. Y ya les expliqué, que les saqué la ley de quién sabe cuándo y los derechos humanos de ese niño que tiene derecho a estar ahí, que no se va a ir de la escuela y que yo me encargo de que no se va a ir de la escuela. Pero no sé qué más hacer. ¿Tú qué crees? Le dije, yo lo que creo es que lo que hiciste está magnífico, pero te falta algo, mira. Si solo nos centramos en el niño, sí tenemos razón en pelear por sus derechos, pero estamos solo convenciendo el resto de los papás de que por favor ayuden y sean solidarios y empáticos con ese niño. Se nos está olvidando una parte muy importante. Les tienes que explicar a ellos qué beneficios tienen sus hijos de estar en esta escuela, donde hay niños con discapacidad. ¿Sabes qué va a hacer? Que aprenden sin discursos ni rollos. En el día a día aprenden a ser solidarios, a ser empáticos, a naturalizar la diversidad. Esos niños van a aprender a estar con cualquier niño fuera de cualquier lado y con cualquier persona, en lugar de tener miedo un día de encontrarse con alguien que te tire en el piso. Un niño te puede decir, yo ya sé qué tiene, porque tuve un compañerito así, ¿no? Entonces, a ellos les beneficia, pues, porque les enseñas a la inclusión en los hechos, ¿no? No en el discurso. Tú quieres que los niños aprendan algo, no les eches un rollo sobre el valor de la empatía, que te vean siendo empático, ¿no?
y que entonces aprendan de otros compañeros. Los niños que no tienen discapacidad aprenden más rápido que nosotros, se empiezan a solidarizar con su compañero más rápido. Entonces enséñale a las familias por qué les beneficia a ellos estar aquí en una escuela donde hay niños con discapacidad, en lugar de pensar que se va a contagiar. Pero tú tienes que tener información para decirles, no, mira, si tu niño un día llega y te dice algo así, como por un niño con autismo, no se va a quedar con eso. Los niños imitan todo, pero se les pasa, porque no es contagioso, ¿no? No le va a pasar nada. Va a aprender a saber cómo se llama. Y así como ese niño, muchos otros que aprendan a decir, tengo un compañero que tiene tal cosa. Entonces, si ponemos esto a la vista con las familias, si tienes grupos con los que te contactes con las familias, compartamos esto para que entonces en lugar de decir que es rarito, que está enfermito o que quién sabe qué tiene, sepan qué tiene. En la escuela, en lugar de tener miedo del tema, hablen de autismo. Si tiene un niño con autismo, no lo manejen como un secreto, ¿no? Que toda la escuela sepa sobre autismo, el personal docente y no docente. El personal docente de la escuela tiene contacto e interacción con los niños, tiene que saber sobre esto, ¿no? Las familias, todas las familias, y que sepan, se llama de esta manera, ¿no? Y tiene esas características. Y mientras más aprendamos a convivir con esas personas, más recursos tendremos para convivir en la realidad, porque el mundo afuera de la escuela no estamos separados, ¿no? Nos encontramos en el súper, nos encontramos en la fiesta infantil, en todos lados. Entonces, en lugar de tener miedo, un día podemos conseguir que ese niño que le explicó al papá que su compañero tiene autismo, vaya a la piñata y en lugar de que piensen, oye, ese niño terminó allá afuera, apartado, a lo mejor se acerque y trate de ser solidario con él, ¿no? En lugar de pensar solo, oye, es que no sabemos qué tiene, ¿no? Cuando sepamos qué tiene, aprenderemos más. Entonces, información es la clave, porque recordemos, no nos sensibilizamos solo porque compartamos información que conmueva a las personas. La sensibilización está basada en la información, ¿no? Entonces, si tenemos información científica, decimos, ¿cómo se llama? No sé, ya no existe el término de Asperger, por ejemplo. Existe algo que se llama trastorno del espectro autista, ¿no? Desde 2013 la terminología ya cambió, ¿no? Se llama trastorno del espectro autista y hay 3 niveles. Lo que antes se llamaba Asperger es el nivel 1 del autismo. Entonces, todo eso hay que saberlo. Ya no se dice de esta manera, se dice persona con discapacidad, todo esto que decimos. Compartamos la información y pidamos ayuda, ¿no? Es decir, a quienes conocemos, decir, oye, ¿nos pueden dar una plática? No sé qué, vamos a pedir a compañeros de educación especial, a compañeros que estudiaron algo adicional y que ya tienen información. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? Gracias, maestro. No sé si hay algo más. ¿Alguien quiere? Sí, adelante, maestro. Bueno, yo quiero hacer un comentario como mamá. La verdad es que en el colegio de mi hijo, como usted dice, hay varios niños que presentan alguna discapacidad. Entonces nos dieron una plática en la noche, a las 8 de la noche, por Zoom, a los papás para explicarnos pues cosas que no sabíamos en general. O sea, de inclusión, de educación inclusiva, abordaron algunos trastornos, algunas discapacidades. Mi bebé tiene 2 años, entonces pues no habla todavía muy bien, no me dice nada, pero ahí los comentarios de los papás surgieron específicamente eso que usted comentó. Es que mi hijo, porque están en una aula de 1 año a 3 años, entonces, es que mi hijo me dice que su amiguito es así, pero que él ya sabe que tiene esto, que el otro ya sabe que tiene esto, que tiene... Entonces, a mí me llamó mucho la atención de los comentarios y no únicamente de niños con algún trastorno con discapacidad, sino también hay niños de otra nacionalidad. Entonces, que por ejemplo hablan inglés, español y entonces es como, es que ¿por qué mi amiguito yo no le entiendo lo que me dice, ¿no? Entonces, yo siento que como maestros hicieron algo muy importante y muy bueno en darnos la información, porque al menos yo, que mi bebé tiene 2 años y que no saben, o sea, no me expresa lo que está viviendo en ese momento, pues yo ya me enteré lo que están haciendo en esa escuela, ¿no? Y cómo están incluyendo a esos niños. Y es algo también bien importante tener como maestros, como personas, bien claro que
la discriminación en los niños no existe. Es en nosotros como adultos. Entonces, ver desde niños, ellos juegan como niños, y con niños que tengan discapacidad, trastorno, lo que sea, ellos se adaptan, ellos juegan, ellos no discriminan. Somos nosotros como adultos. Y la verdad, al menos yo en nuestra escuela, sí es bien feo, pero como usted dice, solamente me queda dar información, pero sí es bien feo escuchar a algunos maestros que ya, sobre todo grandes de edad, de muchos años de servicio, que es como, es que yo no sé qué hacer con ese niño. O desde la señora que está en la puerta y me dice, ay, es que mire cómo viene toda llena de tatuajes. Ay, pues sí, pero ¿y a mí qué, no? O sea, en nada nos afecta. Y no puedo cambiar eso, y entonces hay veces que digo, ¿qué hago para que pueda yo aportar un poquito y cambiarte un poquito la mentalidad? Pero pues como usted dijo, lo único es la información, tratar de, como lo comentó la compañera, en un consejo técnico vimos eso, pues sí, o sea, yo te lo mostré en el consejo técnico y ya, ¿no? Pues ahora sí que yo creo que como docentes luego a veces no podemos hacer nada, o mucho, pero bueno, y muchas felicidades, porque muy buena su plática. Gracias. Bueno, lo primero es esta experiencia interesantísima de la escuela, ¿no? Sí, fíjense lo que se puede conseguir cuando se tiene este abordaje. Los niños desde temprano empezarán para ellos será natural crecer así. Sí, estar en una escuela donde no es la excepción, es la regla, la diversidad es la regla. Sí, no es que ya nadie nos tiene que explicar algo específico, porque a nosotros así aprendemos en esa escuela desde pequeños, y eso debería pasar en la sociedad. Entonces ya no tendríamos que hablar de estos temas de ahora vamos a explicarle a niños, no, porque ellos crecieron así, teniendo compañeros así, entonces teniendo información sobre ello. Y yo diría que aunque efectivamente a veces estamos en contextos donde dices, es que, híjole, yo soy como una isla, ¿no? Yo digo que hay maestras y maestros que en algunas escuelas son una isla de inclusión, ¿sí? Son los únicos que quieren hacer algo para transformar las cosas. No nos quedemos, aunque se entiende esto, que muy bien dice la maestra, pero esto último que decía, no podemos hacer nada, o muchos decían, y yo digamos, no, quedémonos por lo menos con eso. Tal vez no podemos hacer mucho, pero ¿y si le damos la vuelta y la vuelta y la vuelta al asunto para tratar de ver si algo podemos hacer? Es decir, hacer intentos ¿y si llego por este lado? ¿Y si lo planteo de esta forma? Es decir, algo que no me confronte, ¿no? Algo que la gente no sienta que la voy a sermonear, ¿no? Con estos temas. Tratar de pensar otra vez. Es decir, aunque ya tengamos muchos años ahí, ya sepamos que algunas cosas son de cierta forma, ¿no? Y que aparentemente no cambian. Tratemos de pensar en que a lo mejor hay algo que podemos hacer. Miren, hemos tenido sobradas experiencias de casos de maestras y maestros que cuando empiezan a hacer proyectos de innovación, recuerdo mucho a un alumno, un maestro de una comunidad, de una primaria unitaria, de una maestría en la que yo trabajo. Y cuando empezamos con los proyectos, porque construyen unos proyectos como parte de sus documentos recepcionales, él tenía toda su expresión era es que yo no veo el momento de irme de ahí, porque no sabes, llegué a un lugar donde los maestros así, ellos como, acabas de llegar, nosotros ya sabemos, no, mira, aquí no se puede nada, no se puede con los papás, no se puede esto, no se puede aquello. Dice, entonces yo no puedo hacer nada. Dice, yo no sé de qué voy a hacer mi proyecto, porque ahí no va a caminar nada, ¿no? Entonces, de eso pasó a intentar hacer algunas cosas. Él, en su caso, no digo que esa sea la fórmula, él en su caso consiguió hacerlo a través de un papá primero, ¿no? Que empezó a mover algunas cosas, y después otras familias y otras familias. Y empezaron, me decía, es que yo nunca pensé que esos maestros que me dijeron todo eso y que literalmente todos los días me desmotivaban, de pronto empezaron a sentirse a lo mejor empujados por la comunidad. Entonces fue muy interesante porque tengo muy presente la primera vez que ella habló de esto con una expresión de desmotivación total al día que presentó su examen. Entonces era toda la motivación de es que no puedo creer que conseguimos esto, es decir, no algo a lo mejor ideal, pero sí dar muchos pasos, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es no desmotivarnos, hacer la lucha por que la frustración y el desencanto no nos gane, porque el tema no se trata de nosotros solamente, ¿no? Se trata de las niñas y niños que están en nuestras manos, ¿no? Y si podemos hacer algo porque las cosas mejoren, creo que lograremos muchas cosas. Y también, aunque parezca increíble, de pronto hay contextos de colectivos donde pensamos que no se iba a mover nada y un día se movió algo.
La teoría de sistemas explica eso, ¿no? Es decir, si te mueves tú tantito, si logras que alguien se mueva, se va a mover otro y se va a mover otro, aunque parezcan movimientos pequeños. Entonces, no lo desechemos, ¿no? Tal vez no lograremos todo lo que pensamos que se debería conseguir, pero algo podemos hacer. Entonces pensemos en algo que podamos hacer, por pequeño que parezca, y seguramente algún cambio podrá generar, ¿no?